Ucrania derrotó a la flota del Mar Negro de Rusia sin un solo barco, sin destructores, sin submarinos, sin marina. Y aún así, para mediados de 2025 casi el 40% de los buques de guerra y submarinos de Rusia habían sido destruidos o inutilizados. Incluyendo su preciado buque insignia, la fuerza naval más dominante de la región fue obligada a retroceder, no solo hasta Crimea, sino más allá. Así que analicemos cómo Ucrania logró la sorpresa naval más dramática de la historia moderna. En los primeros meses de la guerra, el bloqueo de Rusia estaba devastando la economía de Ucrania. Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, enviando trigo y maíz a países de la OTAN y más allá, incluyendo más de miles de millones de dólares en grano solo a China cada año. En marzo de 2022, las exportaciones ucranianas se desplomaron casi un 50%. Para diciembre de ese año, todavía estaban casi un 49% por debajo de los niveles previos a la guerra. La estrategia de Rusia era simple: estrangular económicamente a Ucrania mientras sus fuerzas terrestres avanzaban desde el este. Sin exportaciones marítimas, Ucrania se quedaría sin dinero para financiar su defensa. Pero para el otoño de 2023 sucedió algo extraordinario. Ucrania exportó 55 millones de toneladas de carga a través del Mar Negro. Para finales de 2024, esa cifra casi se había duplicado a 88 millones de toneladas. Y, en enero de 2025, prácticamente regresó a los niveles previos a la guerra y se ha mantenido estable desde entonces. Es una de las operaciones de ruptura de bloqueo más exitosas en la historia moderna, y no se logró construyendo una marina tradicional. Ucrania logró esto gracias a una combinación de innovación, desesperación y apoyo occidental que cambió fundamentalmente la forma en que funciona la guerra naval. La primera capa de defensa eran minas tradicionales y misiles costeros. Ucrania desplegó cientos de minas navales soviéticas en los puntos de invasión más probables. Las cifras exactas son confidenciales, pero estas minas generaron zonas de exclusión que los barcos rusos no podían navegar con seguridad. Rusia respondió colocando sus propias minas, supuestamente para impedir el comercio desde Odessa, aunque ambos bandos se acusaron mutuamente de liberar deliberadamente minas en aguas internacionales, sin importar quién hubiera desplegado qué. Ucrania logró bloquear secciones vitales de su costa para los buques de superficie rusos. Para amenazas de mayor alcance, Ucrania aprovechó el sistema de defensa costera RK-360 MSA Neptuno, recientemente rediseñado. El misil R-360 Neptuno tiene un alcance extendido, lo que permite a Ucrania atacar potencialmente objetivos en todo el Mar Negro. Junto con artillería costera de corto alcance, eficaz a varias decenas de millas mar adentro. Ucrania creó lo que los planificadores militares llaman un triángulo defensivo: minas, artillería y misiles trabajando en conjunto, pero estas capacidades defensivas palidecen en comparación con lo que vino después. Ucrania desarrolló drones navales no tripulados que fueron aclamados como una de las innovaciones militares más rápidas en la historia moderna, con aplicaciones prácticas devastadoras. El Magura V-5 se convirtió en el destructor de barcos de precisión de Ucrania. Este pequeño dron con forma de embarcación tiene un alcance de hasta 500 millas y una batería que dura 60 horas, lo que le da una excelente capacidad de patrullaje y permanencia. Navega a velocidades de alrededor de 22 nudos o 25 millas por hora. Pero lo más importante es que puede transportar una carga explosiva de 440 libras, la cual detonaría cuando el Magura V-5 se acerque o embista a una embarcación enemiga. Además, el dron transmite video en vivo a los operadores que están a cientos de millas de distancia, lo que significa que puede realizar tanto ataques ofensivos como misiones de vigilancia pura. Como explicó un comandante de inteligencia militar ucraniano, no intentamos reforzar la ojiva para destruir un barco de un solo golpe. Tomamos otro enfoque. Atacamos en enjambre, realizando 5 o más impactos en barcos grandes para causar daños críticos. Piénsalo como el equivalente naval de los drones cuadricópteros que ahora dominan la guerra terrestre, excepto que con 20 veces más alcance. Mientras que el Magura V-5 sirve como el todoterreno, el dron Sea Baby funciona como artillería pesada. El modelo posterior, Sea Baby, transporta 1.900 libras de explosivos, alcanza una velocidad máxima de 56 millas por hora y cubre distancias de hasta 620 millas. Eso es casi 4 veces la carga explosiva de un Magura V-5, diseñado específicamente para devastar objetivos estáticos como barcos atracados o infraestructura de construcción naval. En junio de 2024, Ucrania también reveló el Stalker 5.0,
que es esencialmente una versión más pequeña y sigilosa del Magura UNTA-5, construida principalmente para transporte naval, pero que puede adaptarse con 300 libras de explosivos cuando sea necesario. Son más que simples botes a control remoto. Son sistemas de armas inteligentes con imágenes térmicas y capacidades de guerra electrónica que les dan a los operadores ucranianos enormes ventajas sobre los sistemas de detección visual rusos. Las tripulaciones rusas disparan a ciegas al agua oscura contra objetivos poco visibles, mientras los operadores ucranianos ven video en alta definición desde cientos de millas. Luego, Ucrania volvió a reescribir las reglas del juego. A finales de 2024, un Magura UNTA-5 destruyó un helicóptero ruso Mi-8 y dañó otros 2 en 3 ataques separados. Este fue el primer uso reportado de un misil aire-aire lanzado desde una nave marítima no tripulada. El misil utilizó un Bimpel R-70 y 3 con el nombre en clave AA-11 Archer por la OTAN, que normalmente se usa en aviones de combate MiG y Sukhoi. Al adaptar el lanzador de aviones a un dron marítimo, Ucrania ahora puede usar misiles de aviones soviéticos sobrantes para amenazar a aviones rusos lejos del espacio aéreo ucraniano sin desplegar sus propios valiosos aviones de combate necesarios para la defensa aérea. Pero los helicópteros no bastaban. En mayo de 2025, a unas 30 millas al oeste de Novorossiysk, se informa que Magura UNTA-5 modificados derribaron 2 cazas rusos Su-30SM usando misiles AIM-9 Sidewinder, déjalo asimilar. Cazas de $50 millones destruidos por lanchas no tripuladas. El Servicio de Seguridad de Ucrania presentó una versión actualizada del Sea Baby en octubre de 2025, destacando sus capacidades como plataforma multipropósito. Los sistemas de comunicación mejorados que dependen de Starlink, con múltiples respaldos, proporcionan redundancia y confiabilidad, permitiendo que el Sea Baby despliegue explosivos o transporte misiles cerca de los puertos rusos. Además, el modelo más reciente ha implementado inteligencia artificial para el apuntado y la navegación, así como también ha aumentado su alcance operativo a más de 930 millas y su capacidad de carga a 4.400 libras. Esto le permite transportar explosivos, minas e incluso torretas antiaéreas dedicadas a ametralladoras o lanzamisiles. Cuando combinamos capacidades defensivas, minas y misiles defensivos y los innovadores enjambres de drones de Ucrania, el país logró algo extraordinario. Restauró el comercio marítimo mientras destruía simultáneamente la capacidad de Rusia para proyectar poder naval. Cada envío exitoso de grano financió más producción de drones, lo que permitió más ataques a barcos rusos, lo que aseguró aún más las rutas de envío. La estrategia de bloqueo de Rusia resultó un fracaso espectacular, convirtiéndose en un catalizador para la innovación ucraniana en lugar de una rendición económica. Pero la revolución naval de Ucrania va más allá de simplemente hundir barcos. Sus capacidades de ataque de largo alcance han alterado fundamentalmente el equilibrio estratégico en toda la región del Mar Negro. Esto es más evidente que nunca en Crimea. En junio de 2025, Ucrania lanzó su tercer gran ataque contra el puente de Kerch, la conexión vital que une Crimea con la Rusia continental. La inteligencia ucraniana informó haber colocado más de 2.000 libras de explosivos en la base del puente. El puente de Kerch es el proyecto favorito de Putin, simbolizando su objetivo de unir permanentemente la península ucraniana a Rusia. En la práctica, es una de las principales líneas de suministro para las tropas rusas en el sur de Ucrania. La vulnerabilidad del puente obliga a Rusia a tomar una decisión imposible: defender cada metro de esta estructura expuesta, o depender de rutas terrestres más lentas y riesgosas por el Donbass ocupado, bajo ataque ucraniano constante de largo alcance. Pero el verdadero objetivo estratégico involucra a Sebastopol mismo. Sebastopol ha sido la sede de la flota del Mar Negro de Rusia desde la época imperial, cuando colapsó la Unión Soviética. El cuartel general se trasladó a Novorossiysk, pero Rusia le pagó a Ucrania para seguir atracando barcos en Sebastopol. Después de la anexión de Crimea en 2014, Sebastopol volvió a ser el centro de operaciones navales rusas, y con siglos de desarrollo, líneas de suministro establecidas e infraestructura defensiva. Sebastopol le dio a Rusia una posición óptima para controlar el oeste del Mar Negro y amenazar las operaciones costeras de Ucrania. Los drones de largo alcance de Ucrania, como los Magura UMA-5 y el Sea Baby, ponen en riesgo a cada barco y edificio en Sebastopol. Esto obligó a los buques rusos a retirarse a puertos como Novorossiysk, Dembruk y Taganrog, a más de 300 millas de la costa ucraniana.
El servicio de inteligencia Black Sky proporcionó imágenes satelitales detalladas que muestran edificios en ruinas y muelles vacíos en Sebastopol. Con un análisis mejorado por IA que sugiere una disminución del 18% en los barcos detectados entre 2022 y 2024, este desplazamiento geográfico degrada fundamentalmente las capacidades rusas al operar desde Novorossiysk en lugar de Sebastopol, aumenta el consumo de combustible, reduce el tiempo de patrulla cerca de las aguas ucranianas y complica el apoyo logístico. Los barcos que pasan más tiempo en tránsito tienen menos tiempo para misiones operativas. Para la primavera de 2024, el Ministerio de Defensa británico declaró que la flota del Mar Negro de Rusia estaba funcionalmente inactiva, no dañada, no reducida, funcionalmente inactiva. Ucrania hizo que una de las armadas más grandes del mundo, o al menos una parte de ella, se volviera estratégicamente irrelevante, y esto tiene repercusiones que van mucho más allá del simple comercio. Cada ataque a la infraestructura de Crimea corta uno de los canales logísticos más importantes de Rusia hacia el sur de Ucrania. El puente de Kerch es, en efecto, una de las únicas conexiones confiables que tiene la península de Crimea con la Rusia continental, descontando las partes ocupadas del Donbass, que permanecen bajo constante bombardeo ucraniano. Sin líneas de suministro seguras a través de Crimea, las fuerzas rusas que operan en Jersón y la provincia de Zaporilla enfrentan desafíos logísticos exponencialmente mayores. Cada misil, cada proyectil de tanque, cada comida para las tropas rusas se vuelve más difícil de entregar. Esta presión estratégica explica por qué Ucrania sigue atacando la infraestructura de Crimea a pesar de la dificultad técnica de los ataques y la atención internacional que generan. Y las capacidades de largo alcance de Ucrania se extienden más allá de Crimea hacia el territorio nativo de Rusia, ya que las fuerzas ucranianas han atacado puertos rusos en la costa del Mar Negro, incluyendo reportes de impactos en submarinos. En Novorossiysk, en diciembre de 2025, Ucrania afirmó haber alcanzado un submarino de clase Kilo con un dron submarino, lo que sería la primera vez que un dron submarino destruye un submarino. Imágenes satelitales de Vantor mostraron daños en la sección clave del puerto. Aunque Rusia negó que algún submarino hubiera sido dañado, haya tenido éxito o no ese ataque en específico, las implicaciones estratégicas son claras. Los submarinos rusos, antes seguros en sus puertos, ahora son vulnerables a ataques. Esto es importante porque los submarinos de Rusia siguen siendo una de sus principales herramientas de proyección de fuerza, sobre todo frente a la OTAN. Rusia opera 8 submarinos nucleares de misiles balísticos clase Boray, cada uno con 16 misiles nucleares, formando una parte crucial de la disuasión nuclear de Rusia. 3 submarinos de ataque adicionales clase Yasin proporcionan flexibilidad táctica con misiles de crucero y capacidades antibuque. La Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos considera que la clase Yasin es la más difícil de detectar entre los submarinos nucleares rusos y chinos, representando amenazas reales para las operaciones navales de la OTAN. Pero aquí está la paradoja. Rusia no ha utilizado sus submarinos con gran eficacia en esta guerra. La razón es simple. Rusia está atacando a una nación que no tiene activos marítimos notables. Ucrania no tiene destructores que cazar, ni grupos de portaaviones que amenazar, ni convoyes de suministro marítimo que interceptar. El Mar Negro tampoco es particularmente adecuado para operaciones de submarinos en aguas profundas. Es relativamente poco profundo en comparación con las aguas oceánicas, y los estrechos turcos crean puntos de estrangulamiento que hacen que los movimientos de los submarinos sean detectables. Lo importante es que un submarino con armas nucleares no atacará a Ucrania con ellas. Putin sabe muy bien que disparar misiles nucleares contra una nación no nuclear provocaría una respuesta nuclear inmediata de la OTAN, lo que significaría la perdición en la guerra nuclear subsiguiente. Así que los activos navales más poderosos de Rusia permanecen inactivos o realizan ataques limitados con misiles de crucero. Eso lo podrían lograr igual de fácil desde barcos de superficie o lanzadores terrestres. Los submarinos representan una forma de disuasión contra la intervención de la OTAN, no herramientas prácticas para conquistar Ucrania. Es una discrepancia fundamental entre las capacidades navales de Rusia y los requerimientos reales de esta guerra. Construyeron una armada para enfrentar los grupos de ataque de portaaviones de la OTAN, no para respaldar una invasión terrestre a un país vecino. Y la situación de los submarinos ejemplifica un problema más amplio: la incapacidad de Rusia para mantener y modernizar sus fuerzas navales. Rusia alguna vez poseyó varios portaaviones, pero la mayoría finalmente se vendieron a otros países, siendo China e India quienes compraron portaaviones rusos fuera de servicio para impulsar sus propios programas. Solo quedó uno, el almirante Kuznetsov. El Kuznetsov debía ser la plataforma de prestigio rusa y demostrar que Rusia seguía como potencia naval global.
Pero en julio de 2025 hubo informes que sugerían que Rusia podría realmente desguazar su único portaaviones en lugar de completar su modernización. Deja que eso te caiga el 20 por un momento. Rusia abandonaría su único portaaviones, reduciendo su flota de portaaviones a cero. El Kuznetsov entró en servicio en 1991 y ha estado fuera de acción desde 2017, sometido a reparaciones que nunca parecen terminar. El barco originalmente entró en un breve periodo de mantenimiento después de su despliegue frente a Siria, pero los accidentes, retrasos y sobrecostos han hecho que permanezca atracado desde entonces. Según un análisis, el estado físico actual del barco es, al parecer, grave, pero el verdadero problema va más allá de la simple mantenimiento. Más de 8 años fuera de servicio han permitido que el capital humano de la aviación naval rusa se deteriore. Sin pilotos y tripulación aérea entrenados que mantengan su destreza, las operaciones con portaaviones se vuelven prácticamente suicidas. Incluso si el Kuznetsov regresara al servicio, reconstruir una ala aérea funcional para equiparlo tomaría años. Solo se acortaría el proceso si los pilotos rusos entrenan en portaaviones chinos o indios, pero no hay señales de ello. Esto pone a Rusia muy por detrás de potencias marítimas como Estados Unidos, que tiene 11 portaaviones nucleares, pero también de Francia, Reino Unido e incluso China, en cuanto a la proyección de poder aéreo en el mar. Y el desguace sería una admisión humillante de que Rusia ya no puede mantener ni siquiera un solo portaaviones. Por supuesto, podrías teorizar que esto es un movimiento estratégico que enfoca a las fuerzas rusas en la defensa, donde teóricamente los aviones basados en tierra serían suficientes. Pero es más probable que revele la dura verdad. Rusia ya no tiene aspiraciones de mantener su estatus como potencia naval después de su derrota monumental en Ucrania. La podredumbre se extiende por toda la infraestructura naval rusa. Según la Fundación Jamestown, la Corporación de Construcción Naval de Rusia registró pérdidas netas de cientos de millones de dólares. A pesar de los miles de millones reportados en ingresos, Rusia todavía intenta modernizar su flota, repartiendo sus esfuerzos entre mejoras en misiles de crucero y motores diésel más eficientes. Estos esfuerzos nacionales se enfocan en las flotas del Báltico y Pacífico, aunque son irrelevantes para la guerra en Ucrania. Los barcos que deberían estar operativos a menudo permanecen en reparación, carecen de repuestos o sufren de mantenimiento deficiente debido al robo de presupuesto. La corrupción desvía los fondos de adquisiciones, mientras que los planificadores militares coordinan operaciones con la infantería. Eso en realidad no existe. Mientras tanto, los contratistas rusos enfrentan control centralizado, procesos de aprobación largos y una falta crónica de fondos que los obliga a aceptar pagos por debajo del mercado. Esto crea un círculo vicioso donde el equipo militar ruso apenas funciona, fallando de manera catastrófica en los peores momentos posibles. Pero Rusia enfrenta otro problema fundamental más allá de la geografía de la capacidad de producción. Verás, Rusia no tiene una, sino 4 grandes armadas separadas: la del Mar Negro, la del Báltico, la del Norte y la del Pacífico. Todas estas flotas tienen diferentes puertos base, que están prácticamente aislados entre sí. Rusia no tiene manera de transportar barcos por tierra o mar entre ellas, especialmente durante un conflicto abierto. Turquía controla los estrechos que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo a través de la Convención de Montreux de 1936 durante tiempos de guerra. Turquía puede cerrar estos estrechos a buques de guerra extranjeros, incluidos los rusos, fuera de la flota del Mar Negro. Esto significa que Rusia no puede reponer las pérdidas en el Mar Negro con barcos de otras flotas. Solo puede usar embarcaciones cuyo puerto base esté en ese mar. Cada parte de la Marina rusa está, en efecto, varada en su puerto de origen, incapaz de apoyar operaciones en otros lugares en el oeste. La membresía de Suecia y Finlandia en la OTAN implica que cualquier intento de salir de los puertos bálticos enfrentaría misiles antibuque en costas finlandesas y estonias, además de submarinos suecos ultrasilenciosos en las aguas del Báltico. La flota del norte, con base en la península de Kola, opera en un teatro completamente diferente, enfocada en operaciones árticas y en la disuasión estratégica con submarinos. Esos recursos no pueden ayudar con Ucrania. La flota del Pacífico enfrenta un aislamiento similar. Separada de la Rusia europea por todo el continente asiático, esta fragmentación geográfica significa la fuerza teórica de Rusia de más de 80 buques de la flota del Mar Negro al inicio de la guerra representa la totalidad del poder naval que podían desplegar. Las pérdidas solo se repondrán con nuevas construcciones en astilleros que están fallando, no con otras flotas. Compáralo con la OTAN, cuyos miembros coordinan y mueven activos navales globalmente. Los grupos de portaaviones de EEUU pueden ir de Norfolk al Mediterráneo
y buques franceses y británicos operan juntos sin problemas. La armada de Rusia existe en bolsillos aislados, cada uno incapaz de apoyar a los demás, lo que crea vulnerabilidades estratégicas que Ucrania supo explotar brillantemente. Entonces, ¿qué le depara el futuro a la armada de Rusia? La cruda realidad es que las fuerzas terrestres y aéreas de Rusia se han desgastado tanto en Ucrania que las preocupaciones navales apenas figuran en la lista de prioridades de Moscú. La modernización naval toma años y cuesta miles de millones. Rusia no tiene ni años ni miles de millones para gastar. Mientras libra una guerra de desgaste en Ucrania, la opción más probable para mantener cualquier fuerza naval podría ser comprar barcos a China. Una reversión total de las tendencias históricas, donde durante la Guerra Fría y el periodo inmediatamente posterior a la Unión Soviética, China compraba equipo militar ruso y Rusia suministraba a China cazas, submarinos y buques de superficie. Actualmente, la industria naval china supera ampliamente a la rusa y su tecnología ha sobrepasado a los diseños rusos en varias categorías. Si Rusia llega a depender de los barcos chinos, esa dependencia va más allá del equipo e incluye las prioridades de política interna y exterior de China. China podría aprovechar la venta de buques navales para obtener concesiones en todo, desde los precios de la energía hasta disputas territoriales y apoyo diplomático en las Naciones Unidas. Este patrón ha estado presente durante toda la guerra. Rusia importa productos electrónicos chinos, maquinaria y tecnologías de doble uso, mientras exporta petróleo y gas natural a precios reducidos. La relación se vuelve cada vez más asimétrica, con Rusia como el socio menor dependiente de la buena voluntad china. La dependencia naval consolidaría esta dinámica, transformando a Rusia de una potencia naval independiente en una nación que depende de los astilleros chinos para su futuro marítimo. Pero las implicaciones de estos eventos van más allá de Rusia. La revolución naval de Ucrania demuestra que las jerarquías tradicionales del poder naval están colapsando. Los costosos buques de guerra, diseñados para combatir a otros buques de guerra, de repente se vuelven vulnerables ante enjambres de drones baratos que cuestan una fracción de su precio. Los ejércitos occidentales están prestando atención. Las lecciones de la victoria naval de David sobre el Goliat ucraniano transformarán los futuros conflictos marítimos. Las tácticas de drones marítimos usadas en el Mar Negro podrían influir en la defensa de Taiwán si China intenta invadir. Docenas de drones submarinos y de superficie que salieran de la costa podrían devastar una fuerza de asalto anfibio. Cuando esta guerra termine, las academias militares de todo el mundo enseñarán las tácticas navales ucranianas. Este es el momento en que la guerra asimétrica demostró definitivamente que la innovación supera a los números, que la desesperación genera genialidad y que el futuro pertenece a quien se adapta más rápido. La flota del Mar Negro de Rusia no solo perdió contra Ucrania, perdió el futuro mismo de la guerra, y ese futuro llegó gracias a ingenieros ucranianos que trabajaban en garajes bajo bombardeos diarios, construyendo lanchas no tripuladas con piezas de motos acuáticas y componentes electrónicos comerciales, demostrando que no necesitas una armada para ganar una guerra naval, solo necesitas ser más inteligente que tu enemigo. Gracias por vernos ahora. Si quieres aprender más sobre cómo los submarinos nucleares de Rusia no son todo lo que dicen ser, mira este video. Y para más análisis y noticias sobre la guerra y la geopolítica global, suscríbete a El Show Militar.